El libro que presentamos hoy es un cuento que narra la historia de una flor mágica muy popular y conocida en Polonia. Según una vieja creencia, solo durante la noche del solsticio de verano florece la planta del helecho y lo hace con una sola flor de extraordinarios poderes que trae riquezas y buena suerte a quien pueda arrancarla. El escritor polaco Józef Ignacy Kraszewski recreó este relato con maestría, haciéndolo parte del gran legado que lo transformó en un personaje de suma importancia en la época de transición del romanticismo al realismo en la literatura polaca. Józef Ignacy Kraszewski, notable escritor polaco de la época del romanticismo, nacido en Varsovia el 28 de julio de 1812. Además, fue editor, historiador, periodista y pintor. Escribió más de 200 novelas y es conocido por su serie épica sobre la historia de Polonia. Murió en Ginebra el 19 de marzo de 1887. Kraszewski es considerado una institución cultural dentro de su país y gran referente del patriotismo polaco. Desde hace muchos siglos atrás se cuenta una historia. Las ancianas son quienes más la recuerdan, y cuando están junto a una chimenea cuya leña forma un fuego refulgente, relatan que para la llamada Noche de San Juan florece un helecho muy especial que le dará gran fortuna a lo largo de su vida a quien arranque y guarde su flor. Pero es una oportunidad que se da solo una vez al año y en una noche que es desmesuradamente corta. Y además, el helecho que florece es único y se esconde en un rincón muy difícil de encontrar. Los que saben de estas cosas mágicas también cuentan que el camino que conduce hacia la flor del helecho es muy peligroso y hay que enfrentar muchos obstáculos terribles que impiden encontrarla. Por lo tanto, quien la busque debe tener gran valentía para concretar su cometido. Las ancianas cuentan además que es una flor muy difícil de reconocer porque es pequeñísima, modesta y sin gracia, pero en el momento en que alguien la encuentra y luego la arranca, se transforma en un cáliz hermoso y luminoso. Como es una flor tan inalcanzable, pocos seres humanos la han visto y los ancianos y ancianas solo saben de ella por las leyendas que se han mantenido durante siglos. Pero cada historia cuenta algo diferente y los que las van contando suelen añadir sus propios detalles. Pero a pesar de los años y las voces, es probable que sea verdad que en la noche de San Juan florece una flor por un instante hasta que los gallos canten, y obtendrá infinitos prodigios quien la arranque, y entonces el afortunado podrá desear las cosas más maravillosas que se le cumplirán de inmediato. Porque en cada cuento hay una migaja de verdad, aunque esté envuelta por un velo de rumores que la vuelven invisible. La flor del helecho. Había una vez un joven llamado Yatsush, al que la gente le decía el curioso, pues ocupaba todo su tiempo buscando, investigando y averiguando cosas. Siempre le interesó lo más inalcanzable del mundo. En su vida solía desdeñar las cosas que tenía a mano o que no le costaba esfuerzo conseguir, y en cambio disfrutaba mucho de aquellas por las que debía luchar o arriesgarse. Una noche cuando todos estaban sentados al calor de la lumbre, Yatsush afilaba un palo con su navaja para hacerle una cabeza de perro, mientras una anciana alemana que allí se encontraba y que había recorrido el mundo a lo largo y ancho y sabía de todo, empezó a contar la historia de la flor del helecho.
Ella hablaba sobre la flor como si la estuviera viendo con sus propios ojos, a punto de alcanzarla. Y es que los harapos que llevaba puestos daban cuenta que la suerte era para ella una realidad desconocida. Al escuchar la tentadora historia, Yatsush pensó: pase lo que pase, tengo que encontrar esa flor. Será mía, porque cuando uno quiere algo con todas sus fuerzas y se dice a sí mismo que tiene que hacerlo, al final siempre saldrá con la suya. Con poca sensatez se convenció que la flor era verdad y su pensamiento se lo repetía a cada instante. Al lado del pueblo donde vivían sus padres, en una casa con jardín y sembradío, había un bosque donde celebraban las fiestas y se encendían las hogueras de San Juan. Entonces él se prometió a sí mismo: cuando los otros celebren y estén saltando sobre el fuego y quemándose las pantorrillas, yo iré al bosque y encontraré la flor. Si no lo logro el primer año, iré el segundo, el tercero y así. Lo intentaré cada año hasta que la encuentre y la conquiste. El joven esperó meses y meses la llegada de esa noche especial. Era lo único que había en su pensamiento. El tiempo se le volvía lento y hasta tedioso hasta que finalmente llegó el día y la noche que tanto había esperado. Mientras todos los jóvenes del pueblo se juntaban para encender las hogueras, saltar, cantar y divertirse, Yatsush tomó un baño, se puso una camisa blanca, un cinturón nuevo de color rojo, unas alpargatas de tilo y una gorrita con pluma de pavo real. Cuando al anochecer llegó la hora exacta, corrió hacia el bosque. El bosque estaba oscuro y silencioso. Por encima se extendía una noche negra, con estrellas centelleantes que parecían brillar solo para sí mismas y no para la gente del pueblo. Yatsush conocía muy bien el camino que lo llevaría a las entrañas del bosque, porque ya lo había recorrido durante el día. Sin embargo, cuando entró en la espesura, pasó una cosa muy rara. No podía encontrar el sendero ni reconocer los árboles. Todo era diferente. Así el joven fue testigo de cómo los troncos de los árboles se habían ensanchado y muchos de ellos estaban derrumbados sobre el suelo. Las ramas crecían muy densas y no se podía pasar entre ellas. Los arbustos eran punzantes e impenetrables como nunca antes. Las ortigas quemaban, los cardos picaban. Una oscuridad lo rodeaba como si fuera una boca de un lobo, y de vez en cuando un par de ojos amarillos, rojos y blancos parecían mirarlo con el ansia del que tiene hambre. A la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, aparecían por todos lados, pero él no les temía. Sabía que solo lo querían espantar de su objetivo. Por eso murmuraba hacia sí mismo: amenazas, amenazas inútiles. Siguió caminando. Qué difícil y agotador se volvía todo ese andar. O aparecía algún tronco que le obstruía el paso, o él mismo tropezaba con algo. Con mucho esfuerzo trepó a uno de los árboles y cuando logró llegar a la cima, el tronco se volvió tan, pero tan pequeño que lo podía pisar con un pie. Más adelante había un pino muy, muy alto. Era imposible ver dónde terminaba y tenía un tronco tan grueso como una torre. Pero cuando Yatsush empezó a rodearlo y estaba terminando su recorrido, el árbol se transformó en un palito lo suficientemente delgado que hasta un niño lo podía romper. De pronto entendió. Todo era un engaño, como si los cambios y rarezas vinieran de una fuerza sobrenatural. Pronto se encontró con una maleza muy espesa que ni un dedo podía atravesar, pero Yatsush se lanzó y la empujó para comprimirla y romperla con golpes.
Lo logró y pasó feliz. El camino que se abría después lo llevó a un pantano lleno de fango. No había manera de atravesarlo. Primero intentó meter una pierna, pero se hundió tanto que ni siquiera podía sentir el fondo. En algunas partes se veían islotes pequeños y empezó a pasar por encima de ellos. Pero cada vez que pisaba uno, desaparecía. Comprendió que no había otra manera que correr rápido hasta encontrarse en el otro lado del pantano. Cuando ya estaba fuera de peligro, miró atrás y vio que los islotes se habían convertido en unas cabezas de barro. Pero lo más increíble era que se reían de él. Más allá del camino ya no había ninguna senda que atravesar. Así es que fue más fácil seguir. Sin embargo, se dio cuenta que estaba totalmente perdido. Y si en ese momento alguien le hubiera preguntado dónde estaba el pueblo, él no habría podido contestar. De repente, frente a sus ojos apareció un helecho enorme como un roble antiguo. En una de sus hojas, cerca del suelo, una florcita se iluminaba como si fuera un hermoso brillante. Tenía 5 pequeñas hojas doradas y en su centro un ojo sonriente que giraba como un molino. Yatsush, muy emocionado, tendió su mano para agarrar la flor. De pronto, sin saber de dónde, cantó un gallo y la flor abrió su ojo, lanzó un destello y desapareció. Lo único que se pudo escuchar fue una risa. El joven, totalmente aturdido, no pudo reconocer si había sido simplemente el murmullo de las hojas o el croar de las ranas. El vértigo hizo que se desvaneciera y cayó al suelo. Al recobrar la conciencia, despertó en su cama y vio cómo su madre lloraba a su lado. No supo ni comprendió qué había pasado con él. La mujer le contaría después que lo habían encontrado agonizando en el bosque al amanecer. Pronto Yatsush recordó todo, pero guardó silencio y no dijo nada. Durante todo el año siguiente, el joven aventurero solo pensaba en rescatar la flor de la noche de San Juan, pero no se lo decía a nadie para que la gente no se burlara de él. Cuando llegó la esperada noche, repitió la misma rutina del año anterior. Tomó un baño, se puso una camisa blanca, un cinturón rojo, alpargatas de tilo, y mientras los otros festejaban, él se fue al bosque. Pensó que otra vez tendría que abrirse paso entre la maleza, pero el bosque y el camino parecían estar completamente diferentes. Había pocos pinos altos y los robles se situaban en un campo lleno de piedras. Debía caminar mucho entre un árbol y otro, como si éstos estuvieran huyendo de él. Y las piedras eran enormes, resbalosas, cubiertas de musgo, y aunque inmóviles, parecían agitarse en el suelo. Entre ellas crecían helechos grandes y pequeños, pero ninguno de ellos tenía una flor. Al principio los helechos le alcanzaban los tobillos, luego las rodillas, después la cintura y pronto el cuello, hasta que el joven casi se ahoga en medio de las plantas. Los helechos murmuraban como el mar y se podían escuchar risas y sollozos. Si pisaba a algunos, sollozaban. Si agarraba a otros, parecían sangrar. Yatsush sentía que había caminado todo un año y por ninguna parte veía la flor. A pesar de esto, no daba vuelta atrás, no perdía el espíritu y seguía avanzando. Hasta que por fin apareció frente a sus ojos la brillante flor del helecho, con 5 hojitas doradas que rodeaban el ojo que giraba como un molino. Se acercó con rapidez y estiró su mano para tomarla. Se volvió a escuchar cantar un gallo y la flor desapareció. Pero esta vez el joven y valiente Yatsush
No se desmayó y se sentó en una piedra. Primero tuvo ganas de llorar de frustración, pero después se enojó. «La tercera es la vencida», gritó con rabia. Se sintió muy cansado, así que se recostó en medio de las piedras y se durmió. Cuando cerró los ojos, empezó a soñar. Miraba la flor de 5 hojitas con el ojo burlándose de él. «¿Cómo? ¿Ya estás harto?», le preguntó la flor. «¿Me seguirás persiguiendo?». «Se cumplirá lo que dije una vez», murmuró el joven. «Esto no es el fin. Serás mía». Una hojita de la flor se alargó como una lengüita y al joven le pareció que se seguía burlando de él. De repente todo desapareció y Atsush se durmió profundamente hasta el amanecer. Cuando despertó, se encontró en un lugar conocido. Estaba al lado del bosque, cerca del pueblo. No sabía si lo que había pasado la noche anterior había sido realidad o solo un sueño. Al volver a su casa, estaba tan cansado que se acostó, y su madre le dijo que se veía tan pálido como si fuera un fantasma. Otro año pasó. Nuevamente, sin comentarle nada a nadie, lo único que pensaba era cómo podía conseguir la flor del helecho. No se le ocurrió nada nuevo, así que entonces supo que solo podría contar con su suerte. Cuando llegó una nueva noche de San Juan, Yatsush se puso la camisa blanca, su cinturón rojo, alpargatas de tilo y, aunque su madre no le permitió salir al bosque, apenas anocheció, corrió a buscar la flor. En esta ocasión el bosque parecía estar como siempre. Los senderos y árboles le resultaban absolutamente familiares. No encontró nada extraordinario, hasta que se dio cuenta de que no estaban los helechos. Tuvo que seguir buscando por esos caminos y se fue alejando cada vez más. Mientras se adentraba en la espesura, encontró los helechos en un sitio que recordaba, pero la flor no se veía por ninguna parte. En su lugar ahora había algo nuevo. Por encima de algunos helechos vio a unos gusanos caminar. En otros había orugas durmiendo y en otros se veían hojas secas. Desesperado de tanto buscar en vano y ver este panorama, pensó regresar a casa, cuando de repente, al lado de sus pies, apareció la flor. 5 hojitas doradas y un ojo en el centro. Estiró su mano y la tomó. En ese momento sintió un dolor como si el fuego lo quemara, pero resistió sin soltarla. La flor del helecho empezó a crecer con un brillo tan destellante que Yatsush tuvo que cerrar los ojos. La dejó en su pecho, bajo el brazo izquierdo, muy cerca del corazón. En ese mismo momento se escuchó una voz. «Ahora soy tuya y te daré felicidad, pero recuerda, quien me posea podrá hacer todo lo que quiera, pero nunca compartirá su alegría con nadie». Y Atsush estaba tan feliz que no hizo caso a las palabras de advertencia de la flor de San Juan. «¿Qué importa? Si yo seré feliz en mi vida», pensó. Inmediatamente sintió que la flor se adhería a su pecho y echaba raíces en su corazón. El joven se alegró muchísimo, porque así ya no tendría miedo de que escapara o que alguien se la pudiera quitar. Con la gorra puesta de costado en su cabeza, el joven cantaba feliz mientras regresaba a su casa. El camino del bosque se iluminaba como una cinta de plata. Árboles y arbustos le cedían el paso y las flores se inclinaban con una reverencia. Caminaba con la mirada en alto, alegre, pensando qué cosa podría desear para que la flor se lo cumpliera. Primero se le ocurrió un palacio, luego un pueblo muy grande
una servidumbre numerosa, hasta un país poderoso. Apenas había dejado el bosque cuando, para su asombro, vio que frente a él había un paisaje totalmente desconocido. Se miró a sí mismo y tampoco se reconoció. Llevaba puesto un traje hecho con las mejores telas del mundo, unos zapatos de oro, un cinturón adornado con piedras preciosas y una camisa de seda. Lo esperaba una carroza con 6 caballos con colleras deslumbrantes. También había sirvientes impecablemente uniformados. El mayordomo, inclinándose, le extendió la mano y lo ayudó a subir a la carroza. Y Atsush estaba convencido que lo llevarían a una gran mansión. No se equivocó. Al poco rato estaban en la entrada de un palacio. Allí lo esperaban otros sirvientes. Sin embargo, se dio cuenta que no había ni una cara familiar, ni un amigo. Todos eran desconocidos, extraños, y estaban un poco asustados. El interior del palacio era majestuoso, de una riqueza indescriptible. «Ahora sí voy a vivir de verdad», exclamó. Recorrió todos los rincones de su flamante casa y luego se fue a su cama nueva con sábanas de seda. Tenía mucho sueño, pues había pasado una noche muy larga y extenuante. Cuando despertó, ni él mismo sabía cuántas horas había dormido profundamente. Eso sí, sentía un gran apetito. La mesa ya estaba preparada. Había mucha comida y cualquier cosa que se le apetecía aparecía por arte de magia frente a él. Comió y bebió cada plato que imaginó hasta quedar muy satisfecho. Pasó entonces al jardín del palacio, donde crecían árboles, frutales y flores. Y cada vez que miraba, un nuevo paisaje maravilloso se presentaba frente a sus ojos. A un costado del jardín se veía el mar, al otro lado un bosque. Por el centro pasaba un río y Atsush caminaba atónito, con la boca abierta, pero notó que por ninguna parte se divisaba un lugar conocido. No lograba ver ni el bosque ni su pueblo. Si bien no echaba de menos a nada ni a nadie, de todas maneras sentía un poco de curiosidad y quería saber dónde se encontraban. El mundo que lo rodeaba era totalmente hermoso, magnífico, pero diferente y extraño. No era su mundo. De repente comenzó a sentirse triste, añorando su tierra. Pero apenas llegaban personas para mimarlo con dulces exquisitos o servirle cualquier cosa que él pidiera, se olvidaba de su pueblo, de su choza y de sus padres. Al día siguiente ordenó a los sirvientes llevarlo al salón secreto, donde se encontraban montañas de oro, plata, diamantes y, por si fuera poco, unos vales de colores con los que podría obtener cualquier cosa en el mundo. Yatsush pensó: «¡Ay, Dios mío! Si solo pudiera enviarle a mis padres, hermanos y hermanas, 1 o 2 puñados de estas joyas para que puedan comprar tierras u otros bienes». Pero ya sabía que no podía compartir su felicidad con nadie. De lo contrario, lo perdería todo. Luego se dijo a sí mismo: «¿Por qué tendría que ayudar a alguien? ¿Es que acaso ellos no tienen sus propias manos y piernas? ¡Ay, Dios! Que vaya cada uno a buscar la flor. Lo que importa es que yo seré feliz». Su vida continuó, inventándose nuevas cosas para complacerse. Construía palacios, transformaba su jardín, los caballos bayos los cambiaba por castaños, moros por tordillos, o traía maravillas desde tierras lejanas. Se engalanaba en oro y piedras preciosas, comía delicias exóticas como albóndigas, nabo crudo,
gallina de Guinea o lomo de cerdo y papas, hasta que un día se hartó. Ya no sentía ni hambre, y lo peor es que no tenía nada que hacer, Nada por qué esforzarse. porque en su nuevo mundo no era bien visto que tomara un hacha, un rastrillo o una pala para trabajar la tierra. Se aburría como una ostra. Para buscar alivio comenzó a divertirse molestando y ridiculizando a la gente que lo rodeaba, pero también se hartó de eso. Pasaron 2 años de esta nueva vida, y si bien tenía todo lo que se le ocurriera, esta gran suerte le empezó a parecer tan tonta que la vida se volvió insoportable. No toleraba extrañar a su pueblo, su casa, sus padres y hermanos. Lo único que deseaba era verlos, saber cómo estaban. Amaba tanto a su madre que se le partía el corazón recordarla. Hasta que un día Yatsush se llenó de valor, subió a su carruaje y deseó trasladarse al pueblo frente a la casa de sus padres. En ese mismo instante los caballos se pusieron en marcha. Iban a la velocidad del rayo. Ni se dio cuenta cuando llegó al humilde patio que conocía tan bien. Al ver todo lo que le resultaba familiar, se puso a llorar. Todas las cosas estaban como las recordaba, solo se veían un poco más viejas, y comparándolas con las riquezas de las que él disponía, se le hicieron más miserables. El viejo pesebre al lado del pozo, el tronco donde solía partir leños, la puerta del patio, el tejado cubierto de musgo, la escalera, todo era como si se detuviera el tiempo. Pero, ¿y la gente? De la choza salió una mujer vieja y encorvada, vestía una camisa sucia y miraba el carruaje con desconfianza. Yatsush se bajó y se encontró con Burek, su viejo perro que ahora estaba más flaco que antes. El perro se erizó al verlo y le ladraba con rabia, pues no reconocía a su dueño. El joven se acercó lentamente a la choza, donde estaba su madre, ahí parada y apoyada en el marco de la puerta. Ella tampoco parecía reconocerlo. Su corazón palpitó rápidamente por la emoción. «¡Mamita mía!», gritó. «¡Soy yo, tu Yatsush!». Al escuchar su voz, la viejita tembló. Lo miró con los ojos rojos, a punto de llorar. Se quedó sorprendida para luego de un rato mover la cabeza y decir: «¿Yatsush? Ni en broma, mi señor. Él ya no está en este mundo. Si estuviera vivo, no dejaría a sus pobres padres solos durante tantos años. Y si fuera tan rico como usted, no los hubiera dejado morir de hambre». Se sonrió con burla. «No, es imposible. Mi Yatsush tenía un corazón sincero y jamás hubiera querido tener felicidad sin poder compartirla con su gente. Jamás». El hijo se puso muy triste y avergonzado. Bajó la mirada. Sus bolsillos estaban llenos de oro, pero aún le daba miedo perder todo lo que tenía si le daba algo de aquello a su madre. La anciana lo miraba. De pronto, detrás de ella se asomaron sus hermanos y su padre. Por un momento se le ablandó el corazón, pero al ver su carruaje, los caballos, los sirvientes y recordar el palacio, otra vez se le volvió de piedra y sintió cómo la flor del helecho lo defendía como una coraza de hierro. Finalmente le dio la espalda a su anciana madre y sin mirar ni decir nada, caminó lentamente. Solo se escuchaba al perro ladrar. Subió al carruaje y ordenó regresar a su paraíso.
No existen palabras que puedan describir lo que estaba pasando dentro de su alma. Lo que dijo su madre, que la felicidad no valía nada si uno no podía compartirla con otros, era algo que martillaba su cabeza como una maldición. Tras regresar al palacio, el joven ordenó a la talentosa orquesta tocar sus instrumentos, a sus vasallos bailar, a los sirvientes poner la mesa. Incluso se emborrachó y ordenó castigar a unos plebeyos. Pero eso no le ayudó. Se sentía muy triste. Durante el año siguiente, si bien no le faltaba nada, él sentía un sabor amargo en la boca y su corazón le parecía tan pesado como si hubiera una piedra en su interior. No pudo resistir más y regresó a su casa. La miró y vio que estaba todo como siempre: el pesebre, el tronco de la leña, el tejado, la escalera, la puerta y el perro erizado. Pero faltaba su madre. No la veía por ningún lado. Desde casa salió su hermano más pequeño, Maciek. ¿Dónde está tu madre? Le preguntó Yatsush. Los enfermos tienen que descansar. Respondió suspirando el pequeño. ¿Y tu papá? En el cementerio. Aunque el perro casi le mordía los tobillos, Yatsush entró a la casa. Su vieja madre estaba acostada en la cama, sollozando. Se le acercó y la anciana lo miró sin reconocerlo. Casi no podía hablar, y él no tenía valor de preguntar. Su corazón se le partía. Estuvo a punto de sacar el oro del bolsillo y ponerlo sobre la mesita de noche, pero sintió un miedo terrible de perder su felicidad. El deshonroso Yatsush pensó: Mi vieja madre ya no espera mucho del mundo y yo soy joven. Ella morirá pronto y yo tengo toda la vida por delante. El mundo me espera. Se levantó y salió corriendo de la casa. Se subió al carruaje y se fue al palacio. Al entrar, se encerró y se puso a llorar. Debajo de la coraza de hierro que le puso la flor, se encontraba despertando la conciencia y el corazón le remordía desde adentro. Después salió y ordenó tocar música a la orquesta de palacio, a los cortesanos bailar y festejar, y él mismo empezó a tomar alcohol para acallar sus remordimientos. Hubo momentos en que no escuchaba su conciencia, pero después le resultaba tan fuerte que casi lo dejaba sordo. Durante los días siguientes, Yatsush andaba loco, atontado, borracho, buscando nuevas diversiones, pero nada le ayudaba. Solo unas palabras sonaban en su cabeza: no hay felicidad para un hombre si no la puede compartir con otro. Al año siguiente su cuerpo enflaqueció y su piel se hizo cetrina. La felicidad y la riqueza volvieron su vida insoportable. Al fin, después de una larga noche de insomnio, llenó sus bolsillos con oro y nuevamente se fue a la casa de sus padres. Decidió que si perdía todo lo que tenía, esta vez sí salvaría a su familia. Que pase lo que tenga que ser. Si tengo que morir, muero. Ya no puedo seguir viviendo con este gusano en mi corazón, dijo a viva voz. Los caballos se detuvieron frente a la choza. Todo estaba como siempre: el pesebre viejo al lado del pozo, el tronco, el tejado, la escalera, pero no se veía ni un alma. Yatsush corrió hacia la puerta, pero ésta se encontraba trancada con una estaca. Miró por la ventana y vio que la casa estaba vacía. De pronto un mendigo se le acercó y gritó: ¿Qué está buscando, mi señor? La casa está vacía.
Ahí todos murieron de hambre, enfermedad y pobreza. Y Atsush no podía moverse. Se quedó en la puerta, petrificado. Murieron por mi culpa. Ahora yo también merezco morir. En ese instante la tierra se abrió y lo devoró. Con él desaparecía la desgraciada flor del helecho y nadie la volvería a encontrar. Nunca más. La flor del helecho, Cracovia Producciones. Texto, Józef Ignacy Kraszewski. Narración, Katarzyna Kowaleczko. Coordinación editorial, Francisco Basiñana. Musicalización, Micho. Grabación, Puppet Master Studios. Traducción, Natalia Gadek. Adaptación, Valeria Solís, Susana Flores. Agradecimientos, Embajada de Polonia en Chile.